Saludo comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a comenzar con el tutorial de cómo crear un blog de noticias en lo que es WordPress. Así que vamos a empezar de lo que debemos ya tener instalado para poder crear este blog de noticias. Ya usted debe de tener una instalación completamente desde cero con lo relacionado a WordPress. Debe de tener las imágenes que va a utilizar a la hora de colocarle en cada una de las entradas que va a crear. Debe tener ya el contenido que va a utilizar, y de lo demás me encargo yo de mostrarle cómo usted va a unir cada una de esas cosas para que pueda tener su blog de noticias. Así que vamos a empezar de una vez con lo principal, y es el contenido que vamos a publicar en nuestro blog. Aquí ya yo tengo una gran cantidad o varios contenidos ya de ejemplo completamente listos para este tutorial, pero en caso de que usted no sepa crear el contenido, yo le voy a enseñar cómo usted lo va a hacer de una manera fácil y sencilla, sin ningún inconveniente. Bien, yo estoy utilizando, si me voy a añadir a lo que es el área de entrada, yo estoy utilizando este plugin que se llama editor viejo, se podría decir, que es un editor que utilizaba antes lo que es WordPress, antes de que existiera lo que es Bootstrap. Bootstrap es ahora mismo el editor predeterminado que viene dentro de WordPress. Si usted quiere tener este mismo editor, usted se va a ir aquí al área de plugin y va a escribir editor clásico en lo que es el área de búsqueda. Mayormente siempre está, cuando vamos a esa área, siempre está de primero, porque todavía existe mucha gente, al igual que yo, que lo estamos utilizando. Si se dan cuenta, tiene más de 10 millones de instalaciones activas, se sigue actualizando y es compatible con las versiones que han salido de lo que es WordPress. Así que si usted quiere tener ese editor como lo tenemos la mayoría, usted simplemente instala este plugin, instalar y activar, y ya con eso se le va a agregar de esta manera que estamos viendo en este momento. Bien, las cosas principales que debemos de agregar a la hora de crear una entrada: en primer lugar, el título que va a llevar esa noticia, como por ejemplo que es elementos. Si usted va a crear un contenido relacionado a eso, explicando de qué es realmente elemento, usted el título lo va a colocar en esta área de aquí, y el contenido lo va a colocar aquí debajo. Bien, yo aquí voy a copiar un contenido que tengo de ejemplo, y aquí yo puedo trabajar lo que son los títulos para lo que tiene que ver con el CSS del contenido. Aquí yo voy a colocar que este título sea un título 2. Recuerden siempre de dar un espacio para que se le coloque solamente a el título. Este sería un título 2. Este lo voy a poner como un título 4, y así sucesivamente. Usted puede ir colocándole los títulos dependiendo de mayor a menor, para que me entiendan mucho mejor, y ahí lo tendría listo. Otra de las cosas que tenemos que también tener lista es la categoría. ¿Por qué? Porque el menú que vamos a crear es un menú a través de categoría, no a través de página, porque a través de la categoría es que vamos a jalar todo el contenido que se vaya creando. Como este contenido lo que me habla es de elementos, yo voy a elegir la categoría de elementos aquí en esta área, y las etiquetas son las etiquetas para lo que es el posicionamiento del contenido. Aquí, mientras mayor etiquetas relacionada a lo que es el título o el contenido que usted está creando, mucho mejor. La etiqueta se colocan dividida por coma, para que no se peguen una a la otra. Otra de las cosas que vamos también a colocarle, como siempre, es una imagen. La imagen, como le dije, ya usted debe de tenerla cargada dentro de lo que es el área de trabajo de imágenes en WordPress. En caso de que usted tenga las imágenes y no sepa cómo cargarle, muy sencillo. Usted se va aquí a esta opción que dice subir archivo, seleccionamos el archivo, y dentro de su carpeta en su computadora vamos a ubicar lo que es la imagen que vamos a utilizar. En este caso, para el ejemplo, yo voy a colocar esta imagen, le doy a abrir, y aquí
me empieza a cargar las imágenes. En esta área podemos también trabajar un poco el SEO, como por ejemplo agregándole texto alternativo, la leyenda, un poco de descripción de lo que es la imagen que estamos colocando, y también tenemos, si que queremos esta etiqueta URL, colocarla directamente dentro del artículo sin necesidad de cargar la imagen, lo podemos hacer copiando esa URL. Ya aquí que tengo mi imágenes, se podría decir que lista, cargada, vamos a darle a establecer y añadir, y ya aquí tengo mis imágenes, y vamos a darle una previsualización para ver cómo se ve dentro de lo que sería el artículo. Tenemos las imágenes, el artículo, y ya esta parte de aquí se ve cargada porque la plantilla, cuando la instalamos y comenzamos a agregarle el contenido, comienza de una vez automáticamente colocarlo dentro de la página. Bien, ya que vemos que todo el contenido está correcto, simplemente vamos a darle a publicar. Y ya aquí, si nos vamos a lo que es el área de entrada, aquí se ha agregado esta nueva entrada, y aquí está en la categoría, que eso es lo que le voy a mostrar ahora, cómo usted va a crear su categoría. Bien, para ello vamos a irnos a lo que es el área de categoría, como su nombre lo dice, y aquí es algo muy sencillo. Aquí es simplemente colocar el nombre de esa categoría que usted va a utilizar para el contenido que va a publicar, como por ejemplo una categoría que yo le voy a poner demo para el ejemplo, y simplemente le voy a dar añadir a esa categoría. Si yo vuelvo a lo que es añadir una nueva entrada, ya aquí tengo agregada, como pueden ver, la categoría demo. Ya puedo, todo el contenido que vaya a esa categoría lo coloco aquí, y ya con eso todo el contenido relacionado a esa categoría, cuando en el menú la persona presione la opción demo, le va a aparecer todo el contenido que se ha creado con la opción demo. Bien, otra de las cosas que debemos de comenzar, o mejor dicho, crear, es el menú que vamos a utilizar. Para ello vamos a irnos a lo que es el área de apariencia, y me voy a dirigir a la opción menú. Aquí vamos a crear un nuevo menú. Para ello le damos crear menú. Aquí voy a colocar el nombre del menú, vamos a ponerle inicio a este menú, y aquí le voy a especificar dónde yo quiero que aparezca ese menú. Como por ejemplo, vamos a colocarlo en la cabecera, al pie de página, y aquí hay una opción que dice menú principal, que lo vamos a colocar aquí también. Y ahora simplemente vamos a darle a crear el menú. Ahora nos vamos a dirigir a la opción que dice categoría. Recuerden que aquí están lo que es la categoría y todas las categorías que hemos creado. Aquí me aparecen 4 categorías, pero si le doy a todo me van a aparecer toda la categoría. En esta ocasión voy a utilizar lo que es la categoría a la cual ya yo le he creado contenido, y lo voy a colocar, lo selecciono todo y le doy a añadir al menú. Y aquí, teniendo lo que son las categorías colocadas, aquí voy a, si quiero, mover de una categoría a otra, como por ejemplo plugin, lo voy a colocar debajo de elementos, y así sucesivamente, plantilla por encima de lo que es WordPress, y le doy a guardar al menú. Vamos a darle a guardar, y aquí lo ha guardado. Y ahora sí, muchachos, vamos a lo que es la parte más fundamental de lo que es este tutorial, la configuración de cómo vamos a previsualizar el contenido dentro de la plantilla que hemos seleccionado. La plantilla, como muchos saben si vieron el video anterior, se llama Crea Magazine. Esta es la plantilla que vamos a utilizar, y ahora vamos a comenzar con lo que es el proceso de personalización de la misma para colocar todo el contenido que se vea de una forma más elegante. Para ello vámonos a lo que es el área de personalización. Vamos a esperar a que cargue. Muy bien, y ahí está cargando lo que es esta área. Muy bien, ahí ha cargado, y ahora mismo de esta manera es que se ve ya dentro de la página. Pero si se dan cuenta, no hay como un orden, y eso es lo que vamos a ir modificando en cada área que estamos viendo en este momento. Como por ejemplo, vamos a empezar con lo que es el logotipo. Vamos a utilizar otro tipo de logo que no sea tan grande como ese. Vamos a lo que es el área de logo. Aquí ya yo tengo un logotipo cargado.
selecciono, vamos a ampliarlo por aquí, muy bien, y vamos a darle a recortar, y este sería el logo que voy a utilizar. En lo relacionado a lo que es el favicon, también puedo modificarlo. El favicon es ese loguito que se pone en la pestaña del navegador por encima, que se podría decir que es casi obligatorio ya colocarlo, porque te lo exigen mucho. Vamos a eliminar el que tiene y vamos a colocar, vamos a ver cuál coloco. Déjame ver cómo se vería con uno de estos. Ok, vamos a ver. No, ahí no se vería bien porque aquí me va dando. Vamos a cerrar aquí y vamos a dejar el que tiene, porque realmente ahora mismo no tengo uno para colocarlo. Ok, este sería. Cada vez que usted modifique cualquiera de estas opciones, usted recuerde siempre darle a guardar o a publicar en este caso. Ya tenemos esta parte lista. Ahora vamos a lo que es el área del menú. Aquí en menú, como ya lo creamos el menú directamente desde el área de menú en lo que es WordPress, no vamos a modificar absolutamente nada en esta área. Vamos a salir de aquí, vamos a personalización, aquí mostrar el área de noticias, ya está colocada, área de noticias, cómo se va a previsualizar, la vamos a ir probando algunas para ver. Ok, voy a dejar que esté colocada de esta forma. Aquí también está habilitado. Vamos a guardar aquí esto. Entonces me voy a personalización del tema, barra de carrusel, vamos a habilitarlo. Ok, aquí lo tenemos y aquí vamos a elegir cuáles son las categorías que van a ir apareciendo dentro de la barra de carrusel. Para eso le damos el símbolo de más, le voy a poner elemento, una categoría, plugin, otra categoría y vamos a ponerle WordPress. Esas serían las tres categorías. Usted puede poner cuánta categoría usted tenga ya creada, la puede poner para que vaya apareciendo el contenido de esta forma. Aquí también podemos manejar lo que es el número del carrusel, de cuántas imágenes van a ir cruzando al mismo tiempo. Estas opciones deben de estar activadas, como se ven en este momento, como por ejemplo que aparezcan lo que es la meta etiqueta automáticamente, la fecha de la publicación, muy importante, lo relacionado a lo que es activa la etiqueta meta, número de comentarios. Esta parte de aquí, si usted quiere la puede deshabilitar porque es esta cosita que aparece por aquí. Y lo que es activar la etiqueta meta de la categoría de la entrada, es para que se vea así como esta que están por aquí, que se sabe que son de plugin y de WordPress, y aquí aparecen, ahí son elementos. Si usted quiere quitarla, usted simplemente la deshabilita y ya no le aparece la categoría. Yo siempre se la dejo, pero ya es a decisión de cada quien si la quiere colocar o no. Ya después que tengo esta parte lista, le voy a dar a guardar o a publicar y seguimos. Ahora lo que es la opción de lo que es la cabecera. Aquí podemos modificar esta área de aquí, como por ejemplo activar la cabecera superior. Vamos a activarla. Pero como pueden ver, lo que hace es que me coloca un menú adicional. Yo esa parte, como nada más solamente quiero este menú, no lo voy a habilitar. Activar botones de página de inicio. Vamos a ver, vamos a volver. Ok, seleccionar el botón de búsqueda, vamos a activar el botón de búsqueda. La búsqueda es este botoncito que aparece aquí para hacer una búsqueda dentro de la página. Activación de lo que es descripción de menú, esto no lo voy a activar. Activación de lo que es el menú fijo, colocar el menú fijo que se quede, como pueden ver, no sigue subiendo, sino que se queda, como su nombre lo dice, fijo. Aquí tenemos dos tipos de selección de diseño de cabecera.
Yo utilizo esta que viene por defecto porque a la hora de habilitar las opciones de los anuncios, cuando ya el blog esté apto para monetizar, siempre en la parte superior se coloca un publicidad en ella. Vamos a darle a publicar y vamos a continuar con lo que es el pie de página. Aquí podemos modificar ciertas cosas, como por ejemplo, vamos allá, aquí podemos ustedes vieron que yo agregué el menú, tenemos las opciones de lo que es el widget, activación de botón de scroll, para que ese botoncito que cuando le damos un clic sube hacia arriba, y aquí podemos colocar el texto del copy. Lo podemos hacer directamente desde aquí, ya decisión de cada quien si lo quiere colocar. Tenemos lo que es la página de blog, es como se va a ver el contenido cada vez que le demos un clic a una de estas áreas. Aquí tenemos activado lo que es la meta de la entrada del autor, activado la etiqueta meta de la fecha de publicado y lo que es activación de la meta, número de comentarios y sucesivamente, y mostrar extracto de la entrada. Ya es a decisión de cada quien, y aquí es como se visualiza. Esto es el contenido, y de este lado irían apareciendo más noticias, un menú que le agreguemos, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar como está predeterminado. En lo que son los archivos, aquí vamos a tener, mayormente se podría decir que es lo mismo. Lo que varía es el extracto de entrada, y lo dejaría de esa forma. En las opciones de búsqueda, aquí tenemos activado lo que es la búsqueda por entrada, fecha, comentario y así sucesivamente. Tenemos ocultar páginas en lo que resuelve la búsqueda. Esto es para que solamente aparezca la opción de búsqueda y no se vea la página. Esto lo voy a dejar como viene predeterminado. Entrada individual, aquí podemos ir colocando o modificando ciertas áreas. En la mayoría de los casos se repite la misma opción. Solamente hay alguna que varía. Título de la selección de entrada, aquí podemos colocar ese título. Activar la posición en la barra de la comunidad, vamos a ver. Ok, y aquí como se vería ya adentro. Vamos a publicar esto y vamos a salir. Páginas individuales, el otro era entrada. Estas son páginas. Mostrar leyenda, vamos a colocarlo. Activar la posición de la barra lateral, vamos también a colocar esto para que se vea de esta forma. Y vamos a lo que son las etiquetas. Yo la dejo como viene predeterminada y no modifico absolutamente nada. Entrada, extracto de la entrada, está en 15, yo lo dejaría así mismo. Enlaces sociales, aquí usted colocaría las redes sociales suyas. Vamos a colocar alguna de ejemplo. Vamos a poner esta. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a poner estas dos. Y ahí mostrar en la página que se muestra. Ok, vamos acá. ¿Qué más vamos a visualizar? Lo que es la miga de pan, muy importante. Por defecto, fuente de miga de pan, vamos a dejarla ahí por defecto. Y tenemos lo que es la barra lateral. Aquí la tenemos activado tanto para móvil, y vamos a activar esta función para lo que es tablet, porque la página está es responsive, que se puede ver tanto en móvil como en tablet. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a guardar los cambios aquí, y ahora vámonos a lo que es el área de la personalización de los colores de tema. Aquí podemos modificar algunos de ellos, como por ejemplo para que cambie, vamos a colocarlo este azulito. Aquí puedo bajarle la opacidad, vamos a colocarlo así, le doy a publicar. Color de meta de la categoría, esto yo lo voy a dejar igual porque me gusta el color que tiene. Color de los enlaces,
Aquí también lo voy a dejar igual para que combine con lo que es el tema en sí. ¿Qué más tengo por aquí? Las tipografías del cuerpo. Aquí la podemos seleccionar, podemos cambiar la tipografía. Vamos a buscar Ubuntu, que es la que yo utilizo. Parece que no está disponible. Ok. Ok, verla aquí. Voy a utilizar esta. Ahí me la cambió. Aquí puedo manejar lo que es los valores y así sucesivamente. Pero voy a dejar esta tipografía. Publico. Y ya tengo esta parte listo. Aquí lo que es el encabezado, los H1. Vamos a ver cuál vamos a utilizar. Era aquí, esta. Publico. Y ya tenemos esta parte lista. Glosar, lo que es global. Aquí lo voy a dejar como viene. No voy a colocar ningún ID. Los enlaces por igual. El diseño, vamos aquí. Diseño ancho completo. Y lo ponemos en caja. Que lo que hace es que lo pone como muchos lo conocen como cuadrado, que se vea de esta forma. A mí me gusta utilizarlo así. Vamos a dejarlo así. ¿Qué más? Continuamos, vamos a publicar esta parte. Identidad del sitio, ya aquí estuvimos por aquí. Imágenes de cabecera, si queremos colocarle una imagen de cabecera, la cargamos igual que como vimos a la hora de colocar el logo. Vamos a ver algo. Voy a colocar esta, simplemente para el ejemplo, para ver cómo se ve. Vamos a colocarla ahí. Y vamos a esperar a que cargue. Muy bien, así se vería la cabecera. Vamos a dejarla así para el ejemplo simplemente. Pero ya ustedes saben que se le puede colocar una imagen de cabecera. Fondo del sitio, ahí está en blanco, pero si usted quiere colocar otro color, vamos a ponerlo ahí. O agregar una imagen de fondo también lo puede hacer. Entonces lo voy a colocar ahí. Publicar. Y tenemos lo que es el menú, que ya lo vimos anteriormente, ya ahí lo tenemos creado, no tenemos que modificar absolutamente nada. Los widgets, aquí podemos agregar algunos, como por ejemplo, vamos a colocar un área de categoría. Aquí la he colocado, como pueden ver, aquí me aparecen todas las categorías. Vamos a publicarla. Vamos a añadir, ¿qué otra cosa tenemos por aquí que podemos colocar? Imágenes, menú, meta, un RS, vamos a ver. Aquí tenemos que colocar un título, hola. A ver, no lo vamos a colocar, vamos a buscar otro. Podemos crear un área de video también. Vamos a ver. Aquí podemos poner un título, elemento. Y puedo colocar el video. Vamos a buscar de un pronto lo que es la URL de uno de mis videos. Bien, me voy a insertar. La coloco en esta área y le doy a añadir. Y ya ahí me aparece, si le doy a publicar, ya aquí me aparece el video. Este video es que le hablo, donde le muestro cómo instalar la plantilla y eso. Así que, si quieren, lo recomendable es que antes de trabajar este video vean ese, para que vean el proceso de instalación y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar esta plantilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto también lo que se vería a la izquierda, a la derecha, en el encabezado. Vamos a colocar vamos aquí arriba.
Vamos a colocar una categoría también. Vamos a ver. O un calendario, mejor dicho. Colocar mayo. Y le damos a publicar. Vamos a ver. Aquí me lo ha colocado, pero como ven no ha quedado muy bien. Vamos a eliminarlo. Pero sí lo podemos colocar realmente aquí. Vamos hacia allá para hacerlo. Barra lateral, ok. Vamos aquí a colocar ese calendario. Ahora sí. Vamos a ponerle 2024 como título. Y aquí, como quien dice, lo ha colocado 2024 y lo ha colocado. Y bien, eso es lo que podemos ir agregándole con los widgets a lo que es el blog. Aquí tenemos una opción de CSS donde podemos colocar código CSS. Si usted es programador y conoce de lo que es el CSS, aquí usted puede colocar el código que usted decida en qué área usted puede modificar. Y por último tenemos lo que es la opción para la colocación de los anuncios. Ya esto realmente comienza a funcionar después que usted ha postulado por la monetización de su blog y después después de cierto tiempo que Google revisa su página web y se da cuenta que cumple con todos los requisitos, le va a habilitar unos códigos, lo cual se deben de colocar dentro de esta parte, tanto de lo que es el header como del footer, para lo que es el rastreo de nuestra página, para ellos revisar si cumple con todos los requisitos relacionados con lo que es la monetización. Si usted cumple con todos los requisitos, ya en cada una de estas opciones le va a colocar un link que es el que ellos se lo facilitan para que comiencen a aparecer anuncios dentro de nuestra página web o de nuestro blog, se podría decir. Y bien, esto sería todo lo relacionado a lo que es la personalización de la plantilla. Como pueden ver, así quedaría nuestra plantilla, la cual podemos previsualizar, y realmente es como yo siempre he dicho, es simplemente ir modificando, probando y ver cómo queda de la mejor forma. Ya por último nos queda una sola cosa, y es que a veces nosotros construimos páginas web, sea con WordPress o con Elementor, y a la hora de visualizarlas no se visualizan dentro de lo que es nuestra instalación de hosting. No se visualiza con el dominio. Quizá aparece otra página que no tiene nada que ver con la que hemos modificado, y para solucionar ese inconveniente usted se va a ir aquí a lo que es ajuste. Bien, aquí en ajuste tenemos dos opciones que vamos a modificar. La primera es en caso de que usted ya en este hosting o en esta instalación haya tenido una página web. En lo que es lectura, le va a aparecer, no como se muestra aquí, sino le va a aparecer página estática como página dinámica. Entonces tiene que estar en lo que es una página estática para que se visualice la página. Y otra de las cosas que se va a modificar es cómo se visualiza contenido en los enlaces permanentes. Así que vamos a modificar esta parte. Bien, lo recomendable es que aparezca de la siguiente forma: aparezca el nombre del dominio y la página que se está visualizando en el momento. Esta es la forma correcta, nombre de entrada se llama. Así es que usted debe de colocarla para que se visualice y ayude mucho con lo que es el posicionamiento del SEO dentro de la página. Bien, ya por último lo que nos queda es visualizar la página para ver cómo se va a ver en los buscadores, y para ello voy a abrir una página opcional, y de esta forma es que se va a visualizar lo que sería el blog dentro
después que ya esté modificado. Todavía a este le falta varias modificaciones, pero ya con lo que le he mostrado ya usted puede comenzar a modificar el blog a su gusto y agregarle más contenido. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga, déjenmela saber en la caja de comentarios para ayudarle lo más rápido posible en cualquier inconveniente que se le presente. También agradecerle a aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por confiar en este nuevo proyecto que estamos iniciando. Y como siempre, muchachos, por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.